Llegué tarde a la reunión con la familia rica de mi cuñado, ayudando a alguien en la carretera. Ann conducía a toda velocidad por la carretera, exprimiendo al máximo su viejo coche y apretando con fuerza el volante, imaginando que era la garganta de su exmarido. «Sabes, necesito vivir un poco para mí misma. Has cambiado mucho», repitió ella imitando sus palabras. «Sí, he cambiado mucho, manteniendo tu vida, criando a nuestra hija, sacrificando todos mis sueños y deseos, para que al final te fueras diciendo lo mucho que había cambiado. Y esos nuevos parientes con su familia perfecta, que se vayan al diablo». En ese momento, una sombra cruzó repentinamente la carretera. Ann gritó y pisó el freno de forma refleja, pero ya era demasiado tarde. Pero mejor contemos todo por orden. Ayer, Ann Peterson estaba tranquilamente revisando los papeles de su escritorio, rodeada de apilados documentos. Justo al mediodía, sonó el timbre que anunciaba la pausa para el almuerzo. Ella suspiró aliviada. Se puso un modesto abrigo oscuro y salió a la calle, donde el viento húmedo del río Wye le quemó inmediatamente las mejillas, obligándola a envolverse más en su bufanda de lana y dirigirse hacia su sueño familiar, una pequeña pastelería pequeña y mal ventilada que se encontraba cerca, bajo el antiguo reloj de la ciudad. Pidió una taza de té de Ceilán fuerte como el alquitrán y una rebanada de bizcocho de limón húmedo. Se acomodó junto al cristal empañado, observando a los transeúntes, y se permitió sumirse en una reflexión angustiosa. Solo había pasado un año desde aquella fatídica noche en la que Nicholas, su marido, el día del 20º cumpleaños de su hija mayor, Catherine, le anunció durante la cena, con una calma gélida, mirando por encima de su cabeza, al dibujo del papel pintado: «Querida Ann, me veo obligado a pedirte perdón, pero la verdad es que siempre he tratado de ser un hombre honrado y de criar dignamente a nuestros hijos. Ahora considero que he cumplido con mi deber y tengo la intención de dedicar el resto de mis días exclusivamente a mis propios intereses y aspiraciones. Espero que seas capaz de comprender mis motivos». Ella lo entendió y aceptó su decisión en silencio. 22 años de matrimonio, preocupaciones interminables, el abandono de sus sueños juveniles de estudiar historia del arte, noches en vela junto a la cuna, una austeridad extrema por el bien de la familia. Todo ello se reducía ahora, sin piedad, a un deber cumplido. Ella aceptó su decisión como una sentencia inapelable, pronunciando solo con voz tranquila y serena: «Como quieras, Nicholas». Y él se marchó, con paso ligero, casi juvenil, saltando los escalones del porche de su modesta casa a las afueras de Hereford. Ella intentó en vano seguir su consejo: empezar a vivir para ti misma. ¿Pero cómo? Por las tardes, en el silencio opresivo del nido vacío, el menor, Andrew, se había marchado a la Universidad de Bristol poco después de la marcha de su padre. Se sentaba en su sillón junto a las chimeneas, con la mirada fija en un punto de la alfombra gastada, y lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, llorando no tanto por él como por sí misma, por el doloroso pensamiento de que los mejores años, las fuerzas vitales, la esencia misma del amor, todo se había desvanecido, había pasado como un destello, sin dejar nada más que un profundo cansancio y ese vacío insondable y devorador. Solo una semana antes, un rayo de luz había iluminado esa grisácea desolación: la boda de Catherine. Ann apretó la cálida taza de porcelana, recordando cómo su hija brillaba con su vestido de novia, ligero como la niebla matinal, y cómo sus ojos, llenos de felicidad desenfrenada, estaban fijos en su novio, Marcus Vanderbilt. Marcus era la encarnación de las virtudes de un caballero, apuesto, con un rostro abierto y agradable,
y los modales impecables de un descendiente de una familia respetable, ocupaba un puesto destacado en la sucursal londinense de una sólida institución financiera. Su familia era numerosa y bulliciosa, y poseía una fortuna considerable. Su madre, Lady Eleonora Vanderbilt, vestía con trajes sin duda de origen parisino. Su padre, Sir Richard, tenía el aspecto de un hombre acostumbrado a mandar. Una procesión de parientes, tíos, tías, incluso una vivaz abuela que se apoyaba en un bastón cubierto de brillantes strass falsos. Irradiaban éxito, prosperidad impecable, unidad inquebrantable. Sin embargo, algo indescriptiblemente falso flotaba en el aire. Ann Peterson, sensible a la hipocresía tras muchos años de convivencia con Nicholas, percibió la falsedad de sus sonrisas, la risa estridente y demasiado ostentosa, las miradas rápidas y evaluadoras que intercambiaban cuando creían no ser observados. Sus conversaciones estaban plagadas de frases hechas sobre valores familiares seculares y tradiciones inquebrantables, pero carecían de sinceridad, como si fueran réplicas teatrales memorizadas. Lo principal es que Catherine sea feliz en su matrimonio, se repetía Anne, apartando de su mente una inquietud molesta. Marcus, sin duda, siente por ella los sentimientos más tiernos. Eso es evidente para cualquiera que los observe. Terminó el bizcocho, sintiendo las migas dulces en la punta de los dedos, que ahora se limpiaba nerviosamente con una servilleta de papel, fijando la mirada en la cinta gris de High Street, donde circulaban carruajes y algunos coches. De repente, de forma brusca y exigente, interrumpiendo sus penosas reflexiones, sonó el timbre de su teléfono móvil, que estaba junto a la taza de té. Era Catherine. Anne se estremeció, dejó el tenedor de plata con un trozo de postre sin terminar, y tras respirar hondo para que su voz no delatara su nerviosismo, se llevó el teléfono a la oreja. «Catherine, querida». «Hola». La voz de su hija sonó agitada, con un ligero temblor. «Hola, mamá. ¿Dónde estás ahora? ¿Estás bien? Escucha con atención, es muy importante. Marcus acaba de llamar. Sus padres han llegado a Hereford por sorpresa, solo para pasar un par de días, y han expresado su deseo de... bueno, conocerte mejor. ¿Entiendes lo que te digo?» Anne sintió que el corazón le latía con fuerza bajo el esternón. «Por supuesto, querida, yo me siento muy halagada por su atención. Fíjale la hora y el lugar, por favor». Catherine hizo una pequeña pausa, y cuando volvió a hablar, en su tono apareció una extraña nota de confusión, casi una disculpa. «Mañana por la noche, a las 6 en punto, en el restaurante La Pérgola, ya lo conoces, el nuevo, muy elegante, en High Street. Mamá». La hija volvió a titubear, y luego añadió rápidamente, casi balbuceando: «Por favor, querida mamá, hazme el favor de vestirte. Bueno, lo más elegante posible, ¿de acuerdo? Lo más elegante posible. Es que ellos, bueno, la familia Marcus, ellos, pertenecen a un círculo muy selecto. Son increíblemente ricos. Y ellos prestan mucha atención a los pequeños detalles, a la vestimenta y a los modales. Por favor, no ignores mi petición». Ann Peterson apretó el teléfono con tanta fuerza que las yemas de sus dedos se pusieron blancas. Su mirada se deslizó involuntariamente hacia su modesto y bastante gastado abrigo, que colgaba del respaldo de la silla. «Extremadamente decente», resonó en su mente. Tragó con esfuerzo el nudo que se le había formado en la garganta. «Bien, Catherine, mi niña», dijo lo más tranquila posible, tratando de que su voz sonara segura, aunque no lo estaba. «Cálmate, no te atormentes con preocupaciones inútiles. Iré a la hora acordada y me ocuparé de mi aspecto. Sin duda será decente, sin la menor duda. Mañana, a las 6, en La Pérgola. Hasta pronto, querida».
Dejó el teléfono sobre la mesa de mármol, cuya superficie fría contrastaba con el repentino calor que le invadió el rostro. Mañana. La reunión oficial con los Vanderbilt, ricos, influyentes, especiales. Tenía que decidir urgentemente qué ponerse y pensar cada palabra, cada gesto. Contra su voluntad, sus pensamientos volvieron a Irene, a su ojo morado, al eterno borracho de Stephen. El contraste entre su mundo y el de los Vanderbilt le parecía tan flagrante, tan cruel en su injusticia. Anne se terminó el té frío hasta la última gota, sintiendo su sabor amargo y astringente en la lengua. Mañana comenzaba de inmediato, y comenzaba con una tarea difícil, la búsqueda de un vestido extremadamente decente, que por desgracia no se encontraba en su armario. Se levantó, se ajustó el cuello de su blusa, sencilla pero de buena calidad, y cogió el abrigo. El camino de vuelta a la oficina de Vector Consulted le pareció hoy infinitamente más largo de lo habitual, ya que tenía que atravesar la niebla urbana que se había espesado de repente. El regreso a las sombrías paredes de la oficina de Vector Consulted, después de la inquietante conversación en TikTok Tirum, le pareció a Anne Peterson aún más deprimente que la salida. Las nubes plomizas que se cernían sobre Hereford parecían reflejar el peso que sentía en su alma. Pasó junto a las filas de escritorios idénticos, pasó por delante del lugar que hasta hacía poco ocupaba la señorita Evelyn Price. Esa persona tan alegre, con su pelo pelirrojo y rizado y su sonrisa constante, cuya risa contagiosa y su afición a los chismes inocentes alegraban la monotonía del trabajo diario de contable. Qué aburrido se ha vuelto sin su charla, pensó Anne, sentándose en su silla de cuero desgastado y arreglando la pila de facturas. Evelyn tenía el raro don de encontrar lo divertido en el día más gris. Su alegría parecía a veces casi antinatural, pero tan deseada en estas paredes. Ahora su rincón estaba vacío, recordándole otro hilo perdido de la calidez cotidiana. Anne encendió mecánicamente la calculadora, tratando de concentrarse en las columnas de números, pero sus pensamientos, como avispas molestas, revoloteaban alrededor de la noche siguiente. ¿Dónde conseguir un vestido digno? En mi armario no hay nada que esté a la altura de la pérgola y de las expectativas de los Vanderbilt. Vestidos de noche. El último me lo puse en mi propia boda y está completamente pasado de moda. Apenas sus dedos tocaron las teclas de la calculadora, la secretaria del jefe de departamento, el señor Gardiner, asomó la cabeza por la puerta de su despacho. Era la señorita Hathaway, una mujer seca y siempre preocupada, con un rostro que recordaba a un limón a medio comer. Señora Peterson, el señor Gardiner la pide en su despacho inmediatamente, dijo secamente, sin mirar a Anne a los ojos. El asunto no admite demora, según ha dicho él. El corazón de Anne dio un vuelco. Las visitas al señor Gardiner rara vez prometían algo agradable. Dejó la pluma, se arregló el cuello de la blusa y se dirigió hacia la pesada puerta de roble, marcada con una placa de latón que decía J. Gardiner, director. El despacho del señor Gardiner respiraba solidez y lujo. Un escritorio de roble oscuro, sillones de cuero, retratos de antepasados en marcos dorados en las paredes. El propio señor Gardiner, un hombre de imponente complexión, con el rostro rubicundo y las sienes canosas, estaba sentado a la mesa, examinando unos papeles. Levantó la mirada hacia Anne, con expresión severa y fría. «Ah, señora Peterson, sienta, por favor», dijo con voz grave, señalando el sillón de enfrente. «Tengo un encargo urgente e importante que hacerle». Anne se sentó en el borde del sillón, presintiendo que algo malo iba a pasar. «Mañana por la mañana, al amanecer, debe partir hacia Gloucester», continuó Gardiner,
apartando los papeles. Han surgido circunstancias de fuerza mayor en las instalaciones de nuestro nuevo cliente, la empresa Westwood Estates. Su contable jefe ha caído repentinamente enfermo con un ataque de apendicitis. Y sin la firma de una persona autorizada, el contrato con nosotros no puede ratificarse y los pagos se retrasarán. Usted es la única persona lo suficientemente competente y disponible en este momento para entender sus complicados libros, firmar y resolver los trámites. Es de vital importancia para la empresa. Una ola de frío recorrió a Anne. ¿Mañana? Pero señor Gardiner, mañana por la noche tengo una cita personal muy importante que no puedo posponer, comenzó a decir, sintiendo cómo se le iba la sangre de la cara. Gardiner frunció sus pobladas cejas. Las citas personales, señora Peterson, dijo con gélida cortesía, deben ceder el paso a las obligaciones profesionales, especialmente cuando se trata del bienestar de toda la empresa. Gloucester está a solo 200 millas de aquí. Saldrá en su carruaje al amanecer, digamos, a las 6 de la mañana. El viaje le llevará, si no hay imprevistos, 3 horas y media o 4. A las 10 de la mañana estará allí, 1 hora y media para revisar los documentos y firmar los papeles necesarios, y a mediodía será libre. El viaje de vuelta es de 3 o 4 horas. Llegarás a casa a más tardar a las 4 de la tarde, lo que te deja tiempo suficiente para prepararte para tu cita personal a las 6 de la tarde. La empresa te reembolsará los gastos de gasolina y, por supuesto, te pagará las horas extras. No veo ningún impedimento insuperable. Su tono no admitía réplica. Anne sintió que se le cerraban los puños bajo la mesa. Negarse significaba poner en peligro su ya precaria posición en la empresa. Lo entiendo, señor Gardiner, logró articular con dificultad. Estaré lista para salir al amanecer. Las palabras de su jefe le sonaron como una sentencia que echaba por tierra todos sus planes de prepararse tranquilamente. Muy bien, asintió Gardiner, volviendo a sus papeles. Aquí tiene la dirección y los datos de contacto en Gloucester. Y, señora Peterson, procure tener un aspecto respetable en Westwood Estates. Allí valoran la apariencia. La última frase sonó como una burla maliciosa hacia su preocupación por el vestido para la pérgola. Al salir del despacho, Anne se sintió acorralada. 200 millas de ida y vuelta, un trabajo complicado, y todo eso en un solo día para llegar a tiempo a la reunión con los Vanderbilt. ¿Y dónde iba a encontrar ahora un vestido decente? La idea de Gloucester le sugirió de repente una solución. En Gloucester había una gran tienda universal llamada Phoenix, de la que había oído hablar a Evelyn Price. Allí seguro que encontraría algo adecuado, aunque fuera un poco caro. Esto añadía otro punto a su ya de por sí apretada agenda. Después de sus asuntos en Westwood Estates, pasar por Phoenix, elegir y comprar un vestido, y volver corriendo. Una locura, pensó mientras regresaba a su escritorio. Una auténtica locura, pero no hay otra salida. La tarde transcurrió entre preparativos frenéticos y pensamientos inquietantes. Mientras hacía una modesta maleta, Anne recordó involuntariamente otros preparativos, mucho más alegres. Sus años de estudiante en Oxford, cuánto tiempo había pasado. Ella y Nicholas, entonces todavía Nick, joven, lleno de ambición y de un encanto absurdo, en su viejo Fiat de color turquesa descolorido y con un motor que toseaba constantemente, se embarcaban en viajes temerarios por la costa de Gales. ¿Te acuerdas, Nick, de cuando nos quedamos tirados en ese campo cerca de Cardiff y llovía a cántaros? Susurró a la habitación vacía. Juraste que arreglarías ese cacharro en 5 minutos y estuviste 2 horas, empapado hasta los huesos, pero te reías tanto
que me dolía el estómago. Ese coche era un símbolo de su juventud, su libertad, su despreocupación. Ahora su Vauxhall le parecía tan triste y práctico. ¿Cómo han cambiado las cosas?, pensó Anne con amargura. Él quería vivir para sí mismo. Y yo intento sobrevivir en este torbellino de obligaciones. A la mañana siguiente, tan pronto como los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de tonos rosa pálido, Anne ya estaba al volante de su Vauxhall, saliendo de la dormida Hereford. La niebla se extendía por las tierras bajas, envolviendo los campos en una bruma fantasmal. Corría por una carretera casi desierta, tratando de sacar el máximo partido al coche, pero el viejo motor respondía con renuencia a sus exigencias. Los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Llegaría a Gloucester a las 10? ¿Podría tramitar los documentos rápidamente? ¿Cuánto tiempo le llevaría buscar un vestido en Phoenix? Los atascos. Cada minuto perdido le restaba un tiempo precioso para prepararse para la velada. Se imaginaba a Lady Eleanor, su mirada fría y evaluadora, y sus dedos se apretaron involuntariamente contra el volante. «Solo tengo que llegar a tiempo», se repetía. «Solo llegar a tiempo». El coche pasó por las pintorescas colinas de Cotswolds, pero Anne apenas se fijó en la belleza que la rodeaba. Ya había recorrido unos 100 kilómetros cuando un sonido agudo y persistente de su teléfono móvil rompió el silencio del habitáculo. Echó un vistazo a la pantalla y su corazón se aceleró. Nicholas, su ex. Nicholas. ¿Por qué llama ahora? Con un mal presentimiento, pulsó el botón del altavoz. «Anne», suena su voz, familiar y a la vez extraña. «Anne, soy yo, Nicholas. Estoy delante de tu casa. Necesito mucho tu ayuda. Es urgente». La voz brusca y exigente de Nicholas, que sonaba a través del altavoz del Vauxhall, quemó a Anne Peterson, que ya estaba al límite de sus fuerzas por la carrera frenética por la carretera hacia Gloucester. Su corazón, que ya latía con fuerza por la preocupación por el horario, ahora latía con fuerza en sus sienes por la sorpresa y el mal presentimiento. «Anne, ¿me oyes? Estoy delante de tu casa. Necesito tu ayuda desesperadamente, inmediatamente». Tragó saliva, tratando de controlar su voz, para que no temblara por la mezcla de ira y confusión. «Nicholas, yo no estoy en casa. Estoy de camino, por asuntos de la empresa. ¿Qué ha pasado?» La respuesta sonó con un claro tono de irritación, como si su ausencia fuera una ofensa personal. «¿No estás en casa? ¿A estas horas? Genial. Escucha, el caso es que he venido a esta maldita reunión con los nuevos parientes de Catherine, los Vanderbilt, y en este maldito Grand Hotel, imagínate, no sé por qué no me han reservado una habitación, aunque estoy seguro de que la transferencia se hizo a tiempo. Parece que toda la ciudad está abarrotada por una feria de antigüedades. Me he quedado en la calle, Anne, sin techo sobre mi cabeza antes de una cena tan importante». Pausa. Respiración agitada al otro lado del teléfono. «Así que he pensado, bueno, al fin y al cabo, ha sido nuestro hogar durante tantos años. Cogeré las llaves, como siempre, del macetero con la geranio marchita que hay junto a la puerta trasera. Pasaré la noche allí, me arreglaré y me iré por la mañana. No te importa, ¿verdad? Es una decisión sensata en estas circunstancias, ¿no crees?» Anne sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Su tono, esa mezcla de exigencia y aparente racionalidad, le resultaba tan familiar y tan odioso. Ya lo había decidido todo. Simplemente la estaba poniendo ante un hecho consumado. «Pero Nicholas», comenzó débilmente, imaginándose cómo, sin esperar permiso, ya estaba metiendo la mano en el macetero familiar. Esta es mi casa ahora.
¿No podías avisarme antes? Su voz se volvió más dura. ¿Avisarte? ¿Que los idiotas del hotel la han cagado? Me he enterado hace 5 minutos. Anne, sé sensata. Solo es por una noche. No tocaré tus cosas. Solo el sofá del salón y el baño. Por Catherine, no. No queremos que su suegro me vea, a su padre, vagando por las calles de Hereford como un vagabundo. Sería una vergüenza para ella. El golpe fue bajo y certero. Conocía su punto débil. La amargura le subió a la garganta. Está bien, susurró ella, sintiéndose traicionada e indefensa. Toma las llaves, pero solo por esta noche, Nicholas. Y, por favor, no desordenes nada. Por supuesto, respondió él, ya con tono victorioso. Gracias, Anne. Siempre has sido una mujer práctica. Nos vemos en la cena, espero. La comunicación se cortó. Anne colgó el teléfono como si hubiera tocado algo caliente y sucio. Le temblaban las manos sobre el volante. Él había vuelto a invadirla. Su espacio, su tranquilo refugio, que tanto le había costado construir después de que él se marchara. Y lo hizo con tanta descarada seguridad. Su mirada, fija en la carretera que pasaba rápidamente por la ventana, perdió el foco. Ante sus ojos no apareció Nicholas robando las llaves, sino sus rostros jóvenes, radiantes de esperanza, hace más de 20 años. Estaban delante de esa misma casa, sólida, de ladrillo, con un pequeño jardín y un garaje, en un barrio tranquilo y respetable de Hereford, al que Anne no quería mudarse al principio, porque lo consideraba demasiado aburrido y pretencioso para una familia joven. «Annie, mira qué fachada», exclamó Nicholas, apretándole la mano. «Es sinónimo de solidez y fiabilidad. Y el garaje, por fin podré arreglar el coche como es debido. Y el barrio, tranquilo, ordenado, con buenos colegios para los futuros hijos. Créeme, es una inversión perfecta». Ella cedió, como solía ceder en muchas cosas por aquel entonces, cautivada por su entusiasmo y su fe en su futuro juntos. ¿Cómo le gustaba amueblar aquella casa? Elegía el papel pintado, las cortinas, cada silla, cada adorno con amor y pensando en el confort familiar. Y él realmente se ocupaba del jardín, plantaba rosas, que luego se marchitaron por falta de cuidados, arreglaba su viejo Fiat en el garaje, y el olor a gasolina y aceite le parecía entonces el aroma de su vida feliz. Ahora el garaje estaba vacío, y las rosas habían sido sustituidas hacía tiempo por un geranio marchito en una maceta, testigo mudo de su soledad y de la traición de él. Qué cruel ironía de la vida. Él se marchó para vivir para sí mismo, y ahora regresa, como si pidiera limosna, pidiendo alojamiento en la casa que ella llenó de calor y él de promesas vacías. La amargura le llenó la boca, salada como las lágrimas. Conducía en piloto automático, cambiando de marcha mecánicamente, sin ver la belleza de las colinas de Cotswold, sin sentir el paso del tiempo. Sus pensamientos se entremezclaban. Los documentos en Westwood Estates, el vestido en Phoenix, Nicholas en su salón, los fríos ojos de Lady Eleanor. Parecía que todo el mundo se había confabulado contra su tranquilidad. No se dio cuenta de que había entrado en las afueras de Gloucester, ni de que había pasado el bullicioso centro, siguiendo las indicaciones del navegador. Solo cuando el Vauxhall se detuvo frente a un imponente edificio de cristal y hormigón, con el letrero Westwood Estates, se estremeció, como si despertara de un sueño profundo. Las 10 en punto. Bien, llegué a tiempo, pensó automáticamente. Respiró hondo, se arregló el pelo, tratando de sacudirse el entumecimiento y ponerse la máscara de la compostura profesional. Coger la maleta con los documentos, salir del coche, dirigirse hacia las puertas de cristal.
Cada movimiento le exigía un esfuerzo de voluntad. Las puertas se abrieron con un ligero silbido. El contraste era brusco. El interior fresco y cuidadosamente diseñado del vestíbulo, con costosos sofás de cuero, un enorme cuadro abstracto en la pared y el suave zumbido de los aires acondicionados tras el ajetreo matutino de la carretera. Anne miró a su alrededor en busca de la recepción. En ese momento, su mirada se posó en la figura de un hombre que estaba de pie junto a una ventana alta y hablaba animadamente por el móvil. Era alto, bien proporcionado. Vestía un traje de lana fina impecablemente confeccionado. Tenía las sienes canosas y un perfil autoritario, un perfil familiar. Un escalofrío helado recorrió el cuerpo de Anne. La sangre se le retiró del rostro, dejándolo como una máscara de hielo. Se quedó paralizada. La maleta casi se le resbaló de los dedos entumecidos. Era él, Sir Richard Vanderbilt, el padre de Marcus, el futuro pariente de su hija. ¿Qué, por todos los santos, hacía aquí, en la oficina de Westwood Estates en Gloucester, a cientos de kilómetros de Hereford, justo en el momento en que ella había llegado allí para un encargo urgente? Terminó la conversación, se volvió, y su mirada penetrante, fría y evaluadora, se deslizó por su modesto traje de viaje, ligeramente arrugado tras la carrera matutina, y se detuvo en su rostro. En sus ojos se reflejó una fugaz sorpresa, que rápidamente dio paso a la habitual cortesía distante. La había reconocido. Anne sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Su nombre le daba vueltas en la lengua, pero presa del pánico, apenas podía recordar el suyo. «Sir Richard», susurró, y su voz sonó extraña y débil. La mirada gélida de Sir Richard Vanderbilt, que se deslizó por su arrugado traje de viaje, y sin duda notó la ausencia de maquillaje y el cabello recogido descuidadamente en un moño, hizo que Anne Peterson se sintiera como una colegiala pillada haciendo travesuras. El contraste era evidente. Su impecable elegancia, desde la línea perfecta del cuello hasta la corbata impecable, y su aspecto, que delataba una noche de insomnio y una carrera frenética por la mañana. Se obligó a dar un paso adelante, tratando de aparentar al menos un poco de dignidad. «Sir Richard», repitió ella, esta vez en voz más alta, tratando de que su voz sonara firme. «¡Qué sorpresa! ¿Tiene algo que ver con Westwood Estates?» Sus finos labios esbozaron una sonrisa cortés, pero fría. «Señora Peterson, desde luego inesperado. No esperaba encontrar aquí a una pariente de mi hijo». Su mirada se posó de nuevo en ella, evaluadora y rápida. ¿Relación? Digamos que mi holding, Vanderbilt Group, es uno de los principales proveedores de Westwood Estates. Unas pequeñas modificaciones en el contrato actual de suministro de materiales de construcción han requerido mi presencia aquí. Es una tontería, pero a veces las formalidades exigen una atención personal. Hablaba con naturalidad, pero en su tono se notaba que nada relacionado con sus negocios era una tontería. Anne sintió con la cabeza, sintiéndose incómoda. «Estoy aquí en nombre de mi empresa, Vector Consult Limited. Nuestro cliente». Richard Vanderbilt la interrumpió suavemente, con un tono de cortesía, pero con la mirada fría. «Sí, lo entiendo. Una mujer de negocios. Loable. Me recuerda un evento próximo. Verá, señora Peterson, yo venía a esta región por negocios, y al saber que usted y su esposo hizo una pausa apenas perceptible. También estarían en Hereford esta noche. Consideré prudente no posponer nuestra reunión familiar, porque la familia pronunció esta palabra con una convicción profunda, casi teatral, debe ser un todo. La unión y las tradiciones comunes son la base del bienestar. ¿No es así?» Anne sintió un escalofrío recorriendo su espalda.
Él lo sabía. Sabía que Nicholas también estaría allí y había aplazado la reunión a propósito para ponerla entre la espada y la pared. ¿Te has separado de tu marido?, preguntó de repente, sin preámbulos, con una mirada tan penetrante como un bisturí. Anne se estremeció. Sí, respondió ella lacónicamente, sintiendo que se le amargaban las mejillas. Hace un año, pero por lo que sé, ambos asistiremos a la cena, por invitación de Catherine y Marcus. Richard Vanderbilt inclinó ligeramente la cabeza, con expresión de médico que constata un síntoma desagradable, pero previsible. Es una lástima. Es muy lamentable que haya discordia en la familia. Crea una tensión innecesaria. Hizo una pausa para que sus palabras calaran más hondo. Pero no dudo de que la influencia y el ejemplo de nuestra familia, sus valores y su armonía, pueden tener un efecto positivo y corregir esta situación. La unión hace la fuerza, señora Peterson. Una fuerza que debemos enseñar a las nuevas generaciones. Anne no sabía cómo reaccionar. Sus palabras, pronunciadas con gélida seguridad, sonaban como una sentencia y una advertencia al mismo tiempo. No se limitaba a constatar el hecho de su divorcio, sino que lo calificaba de debilidad, de mancha que su familia se disponía a borrar, o al menos a ocultar. Bajó la mirada, sintiéndose humillada y desconcertada ante ese muro inquebrantable de complacencia aristocrática. «Bueno», dijo por fin, buscando las palabras con dificultad. «Tengo que ponerme a trabajar. No quiero entretenerles. ¿Se quedará a almorzar en Gloucester?» Richard Vanderbilt hizo un gesto ligero, casi despectivo, con la mano, como si espantara una mosca molesta. «Gracias, no. Tengo que volver a Londres para preparar la velada, como supongo que usted también, señora Peterson». Su mirada volvió a deslizarse por el rostro y el traje de ella, y en ella se leía una silenciosa condena. «A usted le espera un día igual de ajetreado. Le deseo que termine bien sus asuntos y buen viaje de vuelta». Asintió con fría cortesía y se dio la vuelta. Su impecable figura se disolvió en dirección a la salida, dejando tras de sí una estela de perfume caro y una sensación de frío en la piel. Anne se quedó allí unos segundos más, tratando de recuperar el aliento. El encuentro con él, breve y formal, le había dejado sin fuerzas, dejándole una sensación de mancha en su reputación ante los Vanderbilt. La influencia de nuestra familia resonaba en sus oídos. Apretó los puños, obligándose a dirigirse a la recepción. El trabajo. Tenía que concentrarse en el trabajo. Por suerte, las tareas en Westwood Estates resultaron ser realmente sencillas. El jefe de contabilidad, el señor Dalglish, la recibió con visible alivio. Pálido, con el abdomen vendado, apenas se mantenía en pie, pero los documentos estaban impecables. Anne comprobó rápidamente las cifras. Firmó los documentos necesarios de transferencia de responsabilidad financiera y el contrato con Vector Consult Ltd. Todo estaba claro, sin ambigüedades, sin trampas. Mientras ponía la última firma, su mirada se deslizó mecánicamente por la especificación de uno de los anexos. La lista de los principales proveedores actuales. El nombre Vanderbilt Group destacaba en negrita. Los volúmenes de suministro eran colosales. Acero, cemento, fontanería de alta gama. Las cifras eran impresionantes, pero algo la hizo detenerse. Algunas partidas, los precios de determinadas marcas de acero parecían ligeramente superiores a los del mercado, y los volúmenes de compra de fontanería de una marca italiana concreta eran injustificadamente elevados para la fase actual de construcción del proyecto descrito en los documentos. Echó un vistazo a los gráficos de pagos. Los anticipos habían sido transferidos por Vanderbilt Group
con una puntualidad envidiable y en su totalidad. No había retrasos, no había infracciones formales. Simplemente un proveedor grande y fiable, pensó, apartando un pensamiento molesto. Pero la sensación de una ligera disonancia, una pequeña nota falsa en esta impecable orquesta financiera, permaneció. ¿A qué venir con tonterías? No hay nada que objetar. No es su cliente, no es su responsabilidad. Entregó los documentos firmados al señor. Dalglish aceptó sus agradecimientos y sus deseos de que tuviera un buen día, y salió a la calle, respirando el aire fresco, pero ya no refrescante, sino solo frío. El tiempo pasaba inexorablemente. La siguiente parada era los grandes almacenes Phoenix, un edificio enorme, con escaparates resplandecientes, al que Anne entró sintiéndose como una extraña en un reino lujoso. El brillo de las lámparas de cristal, el mármol pulido del suelo, los dependientes mudos e impecablemente vestidos. Todo eso la agobiaba. Deambulaba entre los percheros de vestidos de noche, mareada por las etiquetas y desesperada por su propia confusión. Atlas, gasa, lentejuelas brillantes. Todo le parecía demasiado provocativo o demasiado anticuado. El tiempo apremiaba. Sus nervios estaban a flor de piel tras la reunión con Vanderbilt y los pensamientos inquietantes sobre las cifras sospechosas. Finalmente, en la sección de rebajas, se topó con un vestido, sencillo, azul oscuro, de manga larga y con un pequeño escote. No era una obra maestra, pero era sólido y discreto. El precio, aunque elevado, era casi asequible. Lo cogió sin pensarlo 2 veces, sin siquiera mirar la talla. No era una elección, era una huida. La cajera empaquetó la compra con cortés indiferencia. Anne salió del resplandeciente Phoenix con la bolsa en la mano, sin sentir alivio, solo una nueva oleada de cansancio. Ahora, el camino de vuelta. 100 millas, Nicholas en su casa, y una noche que prometía ser insoportable. Dejó la bolsa en el asiento trasero del Vauxhall y arrancó el motor. La tienda quedó atrás, el último reducto de esperanza ilusoria de una noche normal. Delante solo había carretera y la sombra amenazante de la pérgola. El viejo Vauxhall, como si sintiera el peso opresivo en el alma de su dueña, aceleraba a regañadientes, llevando a Anne Peterson desde Gloucester a la carretera de Hereford, atestada por el tráfico del mediodía. El paquete con el vestido azul oscuro yacía en el asiento trasero, un reproche mudo a la prisa inútil y al dinero gastado. El tiempo parecía comprimirse como en unas tenazas. 4 horas, 3:30, con mucha suerte en la carretera, y luego Nicholas en su casa. Nicholas, que en ese momento seguramente estaría tirado en su sofá, con su televisor encendido, campando a sus anchas en su espacio, como si nada hubiera cambiado. Y la noche en la pérgola, con la fría mirada de Sir Richard, sus discursos sobre la unidad familiar y la inevitable presencia de su exmarido. ¿Por qué Kate no me avisó?, se preguntaba Anne. ¿Por qué no me dijo simplemente, mamá, papá también irá? ¿Acaso temía que me negara? ¿O los Vanderbilt insistieron en que viniera? ¿Esa idea obsesiva que tienen de la familia unida? Los pensamientos se agolpaban en su mente, caldeándose hasta alcanzar una temperatura abrasadora. Le vino a la mente el rostro de Gardiner, su tono autoritario. Las reuniones personales deben quedar en segundo plano. La voz de Katie. Vístete bien, mamá. La descarada afirmación de Nicholas. Cogeré las llaves, como siempre. El tono gélido de Sir Richard. Es una pena que haya discordia en la familia. Parecía que todo el mundo, los hombres, su hija, sus jefes, los ricos, se habían confabulado para dictarle a ella, a Anne Peterson, cómo debía vivir,
¿A dónde debía ir? ¿Qué debía ponerse? ¿Con quién debía relacionarse? Su espacio, sus decisiones, su tranquilidad, todo había sido pisoteado. La rabia, que se había acumulado durante mucho tiempo bajo el peso del cansancio, el miedo y la humillación, estalló de repente, inundando su mente con una ola de calor. «¡Que os den a todos!», gritó con voz ronca y golpeó el volante con toda su fuerza. «¡Todos!», gritó en el vacío del salón, y su voz se convirtió en un chillido. «Deciden por mí, me dan órdenes, me empujan como si fuera un objeto. Voy a coger y... no voy a ir a ningún sitio. Que se ahogue vuestra la pérgola con sus langostas. Que Nicolás pase la noche bajo la valla. Que Gardiner...». No terminó la frase. De repente, rápida como un rayo oscuro, una pequeña criatura peluda salió disparada de entre los arbustos junto a la carretera, justo debajo de las ruedas del coche. Los ojos de Anne, nublados por las lágrimas de rabia, que un segundo antes solo veían una cortina roja de ira, se abrieron de par en par por el horror. Los reflejos reaccionaron más rápido que el pensamiento. Pisó el freno con todas sus fuerzas. Se oyó un chirrido desgarrador de los neumáticos al agarrarse al asfalto. El Vauxhall dio un bandazo, derrapó y lanzó a Anne hacia adelante, sujeta únicamente por el cinturón de seguridad. Se oyó un golpe sordo y espantoso debajo del parachoques delantero. El coche se detuvo en medio de la carretera, desierta en ese lugar. El silencio que siguió al chirrido de los frenos fue ensordecedor. El corazón de Anne latía con fuerza, golpeando contra sus sienes. Se quedó sentada, sin respirar, paralizada por la conciencia de lo que había sucedido. Luego, impulsada por un terror repentino y abrumador, sin saber lo que hacía, salió corriendo del coche. «No, no, no, no», murmuraba mientras corría alrededor del capó. En el asfalto gris, junto a la rueda delantera, yacía un pequeño montón de pelo sucio y beige. Un cachorro, un perro muy joven, cruce de terrier con otra raza. No se movía. Anne se derrumbó de rodillas a su lado, sin prestar atención al polvo y la grava que se le clavaban en la piel. Le temblaban las manos cuando, con increíble delicadeza, cogió el frágil cuerpecito. El pelaje estaba enmarañado, manchado de suciedad y polvo del camino. De su nariz rota brotaba un hilo de sangre que le manchaba los dedos y la blusa clara. Estaba caliente. Un gemido débil y entrecortado escapó de su pecho. «Dios mío, cariño, perdóname, perdóname», susurró Anne, apretando al cachorro contra sí. La suciedad, la sangre, el polvo, nada importaba. Toda su ira, todos sus planes, toda su prisa se evaporaron en un instante, arrastrados por una ola de compasión animal y culpa. Su mundo se redujo a ese frágil y sufriente ser que tenía entre sus brazos. Se levantó con cuidado, sin soltar al cachorro, y volvió al coche. Lo colocó con delicadeza en el asiento del copiloto, debajo de una chaqueta doblada. Su diminuto pecho se elevaba débilmente. La sangre seguía brotando de su nariz. Anne se sentó al volante. Tenía las manos manchadas de sangre y su blusa estaba salpicada de manchas oscuras. Ni siquiera miró el reloj. La pérgola, los Vanderbilt, Nicholas, Kate, todo eso quedó a miles de kilómetros de distancia. La única realidad era el débil gemido a su lado y la dirección que le vino a la mente, la clínica veterinaria a las afueras de Hereford. Allí trabajaba Margaret Carter, una vieja conocida de cuando Anne tenía gato. Arrancó el motor y se puso en marcha con suavidad, tratando de evitar cualquier sacudida. Su mirada volvía una y otra vez al pequeño pasajero. «Aguanta, pequeño», le susurraba, más a sí misma que a él. «Aguanta. Enseguida estaremos con Margaret. Ella te ayudará. Todo irá bien».
Ya no se dirigía a Hereford para asistir a la odiada cena. Llevaba al prisionero salvado en la carretera al médico. Y cada minuto de ese viaje era una batalla por su vida, en la que las consideraciones mercantiles sobre la buena apariencia o las consecuencias de llegar tarde no tenían el menor peso. El mundo se redujo al tamaño de un frágil ternero en el asiento y la carretera que conducía a la salvación. El camino a Hereford se convirtió en una montaña rusa infernal. Anne conducía con una suavidad antinatural, sintiendo con cada nervio la débil respiración del cachorro en el asiento de al lado. Su pequeño cuerpo se estremecía. Los gemidos se hacían más débiles, pero no cesaban. La sangre de su nariz se había secado, mezclándose con el polvo en una costra oscura. Las manos de Anne, todavía manchadas, apretaban con fuerza el volante. La idea de la pérgola, los Vanderbilt y Nicholas le parecía absurda, una pesadilla de otra vida. La única realidad era ese frágil bulto de vida que se apagaba ante sus ojos y la dirección de la clínica veterinaria, grabada en su memoria. Y entonces, como una burla cruel, sonó el alegre tono de llamada de su teléfono. Anne se estremeció tanto que el coche dio un bandazo. En la pantalla apareció una foto de Catherine radiante. Se le encogió el corazón. El tiempo se acaba. Miró el reloj. Eran las 6:45. En 15 minutos tenía que estar sentada en una mesa de la pérgola, con el vestido azul oscuro que estaba en la bolsa polvorienta del asiento trasero, y no con la blusa manchada de sangre y el cachorro moribundo en el regazo. Pulsó el botón del altavoz y su voz sonó ronca y anormalmente tranquila. «Kate, mamá, ¿dónde estás?», gritó su hija al borde de la histeria. «Ya deberías estar aquí. Ya estamos todos. Papá ya está aquí. Marcus está nervioso y sus padres se quedan mirando una silla vacía. ¿Qué ha pasado? Saliste de Gloucester hace 2 horas». Anne cerró los ojos durante una fracción de segundo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Kate, escucha, yo me he metido en un lío. No estoy en la reunión. No puedo estar allí». Oyó la respiración entrecortada de su hija al otro lado del teléfono. «¿No puedes? Mamá, ¿qué pasa? Es importante. ¿Qué ha pasado? Lo prometiste». La voz de Catherine temblaba por la ira y el pánico. He atropellado a un perro, un cachorro pequeño. Se echó delante del coche. Está muriendo, Kate. Lo estoy llevando al veterinario, a Margaret. No puedo abandonarlo. Anne no pudo contener un sollozo ahogado. Las lágrimas volvieron a asomarse a sus ojos. Se produjo una pausa larga y angustiosa. Luego la voz de Catherine, confusa y perdida. «¿Un perro? Pero mamá, es solo un perro. Y aquí está toda la familia de Marcus. Su padre ha vuelto expresamente de Gloucester. Están esperando. No puedes». Y entonces la voz cambió. Se volvió fría, lisa como el mármol pulido y penetrantemente familiar. Lady Eleonora Vanderbilt. «Señora Peterson, soy Lady Eleonora. Me he visto obligada a coger el teléfono, ya que Catherine está claramente muy alterada. Todos estamos profundamente decepcionados por su ausencia. Por decirlo suavemente, parece una falta de educación. Nos hemos reunido aquí, como una familia, para discutir el futuro de nuestros hijos». Su exmarido pronunció estas palabras con un ligero acento en ex. Nicholas ha mostrado el debido respeto y ha llegado puntualmente, como corresponde a una persona decente. Sin embargo, usted no ha aparecido. ¿Y el motivo? ¿Un perro atropellado? En su voz no solo se percibía decepción, sino un desprecio gélido mezclado con desconfianza, como si Anne hubiera inventado la peor excusa posible. «Sus asuntos personales son importantes, por supuesto, señora Peterson.
Pero algunas obligaciones, especialmente las familiares, deben estar por encima de todo. Esperábamos otro enfoque, otro sentido de la decencia. Algo dentro de Ann Peterson, ya tensado al límite por el dolor por el cachorro, la humillación del viaje de negocios, la ira hacia Nicholas y el miedo a esa noche, estalló. La gélida y altiva diatriba de esa mujer, esa rata pintada con diamantes, que toda su vida había seguido a su maridito en sus negocios, sin atreverse a abrir la boca, y ahora le daba lecciones a ella, a Ann, de decoro y valores familiares. La había visto en la boda, cómo Lady Eleanor captaba cada gesto de Sir Richard, cómo se adaptaba a su estado de ánimo, una muñeca falsa y pomposa. Mis asuntos, Lady Vanderbilt. La voz de Ann se volvió de repente grave, ronca e increíblemente clara, ahogando las notas falsas de la aristócrata. Realmente no admiten demora. Se refieren a la vida de un ser que, a diferencia de usted, no sabe hipocresía ni fingir, y puede guardarse su opinión sobre mi decencia. Y dígale a mi hija, dígale que estoy salvando una vida. A diferencia de usted, yo no sé montar espectáculos sobre la unidad familiar en la mesa. Adiós. No esperó respuesta. Su dedo, manchado con la sangre del cachorro y la suciedad, golpeó con fuerza la pantalla del teléfono, cortando la comunicación. Luego, en un ataque de rabia y desesperación, arrojó el teléfono al asiento del pasajero. Este golpeó la puerta y cayó al suelo, y la pantalla se apagó siniestramente. El silencio en el interior del coche se hizo absoluto, solo roto por la respiración entrecortada del cachorro. Anne respiraba con dificultad, mirando la carretera a través de un velo de lágrimas. La vergüenza por su arrebato se mezclaba con un salvaje alivio por haberlo dicho. Había dicho la verdad, que le costara la vida de su hija, que valiera la pena. «Ya ves, pequeño», susurró, tocando con cuidado su cálido costado con el dedo. «Los he mandado a todos. Ahora solo quedamos tú y yo. Y Margaret, aguanta». Aceleró, sin pensar ya en los semáforos ni en las normas. La clínica Margaret Carter, un modesto edificio con un letrero que decía Hereford Vet Care, apareció delante. Anne giró bruscamente y frenó a la entrada. Sin apagar el motor, cogió con cuidado al cachorro envuelto en una chaqueta y salió del coche. Abrió la puerta de la clínica. La recepción estaba vacía. Detrás del mostrador había una becaria que abrió mucho los ojos al ver a una mujer desaliñada y llorosa con un bulto ensangrentado en las manos. «Margaret», gritó Anne, sin ver ningún rostro conocido. «Margaret, urgente». Por la puerta del consultorio apareció Margaret Carter, una mujer de unos 50 años, con una bata blanca, un rostro amable y cansado, y unos ojos rápidos y experimentados. Al ver a Anne y el bulto, se orientó al instante. «Anne, Dios mío, trae eso aquí, rápido». Abrió la puerta de la sala de procedimientos. Anne entró y dejó al cachorro sobre la mesa metálica bajo una lámpara brillante. Margaret ya se estaba poniendo guantes estériles. Sus movimientos eran precisos y rápidos. «¿Qué ha pasado? ¿Hace cuánto?», preguntó mientras examinaba el pequeño cuerpo, palpando con cuidado las costillas y comprobando la reacción de las pupilas. Y entonces Ann Peterson, que se había mantenido firme con todas sus fuerzas, a pesar del viaje de negocios, de Nicholas en casa, del gélido Sir Richard, de la furia en la carretera, del horror del accidente, de la llamada de su hija y de la odiada Lady Eleanor, se derrumbó, por completo, de forma estrepitosamente. Salió corriendo directamente hacia las ruedas, comenzó a decir, y su voz se interrumpió. «No llegué a tiempo. Grité a todos, a mi hija, a esa zorra pintada».
Las palabras se convirtieron en sollozos inarticulados. Se agarró al borde de la mesa, sollozando convulsivamente, con lágrimas corriendo por su rostro sucio, mezclándose con el polvo y la sangre de sus mejillas. Su cuerpo temblaba por los espasmos. «Margaret, ¿va a morir? Dios mío, este es el peor día de mi vida. He atropellado al perrito, he disgustado a mi hija y tengo que ver a mi ex marido». Se ahogaba, incapaz de articular palabra, con la cabeza apoyada en las manos, que descansaban sobre el frío metal de la mesa, junto al cachorro inmóvil. El dolor, la culpa, la rabia, la humillación, todo salió a la superficie en una avalancha devastadora. El mundo se derrumbó y su único apoyo era la mesa de la clínica veterinaria y el rostro tranquilo y concentrado de Margaret, inclinado sobre la pequeña criatura destrozada por la vida. El suave zumbido de los aparatos en la sala de tratamiento, la respiración entrecortada del cachorro bajo el gotero y las fuertes y tranquilizadoras manos de Margaret sobre sus hombros, la sacaron poco a poco del abismo de la histeria. Las lágrimas se secaron, dejando en su rostro solo unas sucias marcas y una extraña sensación de vacío, como después de una fuerte tormenta. Respiró hondo. El olor a antiséptico y polvo se mezclaba con el olor de su propio miedo, pero ahora parecía haberlo superado. «Los huesos están intactos, gracias a Dios», dijo Margaret, secándose las manos y mirando a Anne con profesional calidez. «Tiene contusiones, la nariz rota, de ahí la sangre, y probablemente una conmoción cerebral leve. Pero lo más importante es que está extremadamente agotado y deshidratado. El suero le ayudará. Ahora necesita reposo y tiempo. Y tú, Anne, le puso una mano sobre la mano. Tienes que irte. Has hecho todo lo que has podido, más de lo que podías». Anne asintió con la cabeza. Su mirada se posó en el pequeño cuerpo, que ya no se retorcía en agonía, sino que simplemente dormía bajo los efectos de los medicamentos. La vida. Ella había salvado una vida. Eso era lo más importante. Abrió el monedero, casi vacío tras comprar el vestido y repostar gasolina. Sin mirar, sacó casi todo lo que quedaba, un fajo de billetes. «Toma, Margaret, para el tratamiento y para los cuidados, hasta que vuelva». Solo se quedó con unos cuantos billetes, para el taxi, si lo necesitaba, y para la cena a la que ahora se dirigía con intenciones completamente diferentes. «Anne, es demasiado», comenzó Margaret, pero Anne ya se estaba levantando. «Number, es por tu vida, y por poder respirar. Gracias». Abrazó a su amiga con fuerza, pero brevemente, y salió a la calle. El aire era frío y limpio. En casa la esperaba un invitado inesperado, pero la casa estaba vacía. Nicholas, al parecer, ya se había ido a la pérgola, como una persona decente. Anne fue al baño. El agua caliente lavó la suciedad, la sangre y las huellas de las lágrimas. Se puso aquel vestido azul oscuro, sencillo y elegante, que le quedaba muy bien. Sacó de un joyero el único conjunto de joyas decente que tenía. Unos modestos pendientes de perlas y un collar de perlas de río, regalo de su madre para su boda. Los zapatos de tacón, que no se había puesto en años, se ajustaron a sus pies, obligándola a enderezarse. En el espejo no se veía a una víctima destrozada, sino a una mujer que había pasado por el fuego y había salido al otro lado de la ira y el miedo. El taxi llegó rápidamente a la pérgola. Anne entró. El esplendor del restaurante, que una semana antes la habría abrumado, ahora le parecía solo un decorado caro. Mármol, cristal, olor a comida cara y dinero. Los camareros, con sus impecables fracs, se deslizaban silenciosamente. Y en la pared, un mosaico enorme e impresionante, una escena bíblica que parecía el juicio de Salomón, iluminada por la luz titilante de velas reales.
La ironía no se le escapó a Anne. Vio su mesa en el centro del salón. Un islote de tenso silencio en un mar de conversaciones apagadas. Nicholas, rojo, hinchado. Lady Eleanor con el rostro pétreo. Sir Richard, que irradiaba una fría desaprobación. Marcus, que apretaba la mano de Catherine, que parecía a punto de echarse a llorar. Una silla estaba vacía, la suya. Todas las cabezas se volvieron cuando ella se acercó. Un murmullo recorrió la sala. Anne no sonrió. Simplemente se sentó en su sitio y se arregló el mantel. Su tranquilidad era más elocuente que un grito. «Mamá», exclamó Catherine, con la voz temblorosa por la mezcla de alivio y horror. «¿Has venido? Estábamos tan preocupados. No has quedado muy bien al cancelar en el último momento». Lady Eleonora se sintió muy ofendida. Anne se volvió hacia su hija. Su mirada era suave, pero firme. «En una verdadera familia, querida Catherine», dijo con claridad, de modo que se oyera en las mesas vecinas, «se respeta a todos sus miembros y sus decisiones. No se actúa exclusivamente para complacer a una sola persona, por muy influyente que sea. Y recuerda, querida, si te ves obligada a actuar constantemente solo para alguien, descuidando tus principios y a ti misma, tarde o temprano acabarás como yo, agotada, sola y atropellando cachorros en la carretera por desesperación». Catherine se quedó boquiabierta, paralizada, pero Nicholas intervino. Su rostro se puso rojo. «Anne, deja de avergonzarnos», siseó, tratando de hablar en voz baja, pero con la voz temblorosa de rabia. «Ya has sacado todo el trapo sucio con tu retraso y tus berrinches por teléfono. Cálmate y compórtate como es debido». Anne giró lentamente la cabeza hacia él. Su mirada no era maliciosa, sino inquisitiva. «¿Suciedad, Nicholas?», repitió en voz baja. «¿A qué suciedad te refieres? La suciedad de que no te avergonzó empezar una nueva vida con una amante joven casi al día siguiente de anunciar que habías terminado tu misión. Después de 20 años, esa suciedad no te ha impedido nada. Yo solo sigo tu propio consejo, respetarme a mí misma y actuar en mi propio interés. Mis intereses esta noche eran salvar una vida. Por desgracia, eso no encajaba en tu agenda de decoro». Nicholas se echó hacia atrás en la silla, como si le hubieran abofeteado. No supo qué responder. Entonces intervino Sir Richard. Su voz era grave, peligrosa, como el rugido de una tormenta. «Señora Peterson, su presencia y su tono no hacen más que confirmar mis temores. Justo quería hablar de la familia, de cómo la discordia y el comportamiento inadecuado de algunos de sus miembros», miró a Nicholas y luego a Anne, «pueden tener consecuencias nefastas para los jóvenes. Necesitamos garantías de que tales excesos no se repetirán. Nuestra familia». «Su familia, Sir Richard», lo interrumpió de repente Lady Eleonora. Su voz, siempre tan suave y aduladora, sonó brusca e inesperadamente alta. Todos se quedaron boquiabiertos. «Su familia es desde hace tiempo un ejemplo de hipocresía. Habla usted de unidad, pero lleva décadas humillándome y exigiéndome que me someta a todos sus caprichos. ¿Habla usted de la discordia de los Peterson? ¿Y qué hay de su joven secretaria en Londres, Richard? ¿O cree que no sé nada de sus viajes de negocios? ¿Estás tan obsesionado con el control que estás dispuesto a destruir la vida de tu hijo con tal de que todo se ajuste a tu falso ideal?» Sir Richard palideció. «Eleanor, cállate, no estás en tus cabales». «Estoy más en mis cabales que nunca», replicó ella, con los ojos ardientes por el odio acumulado durante tanto tiempo. «Esa mujer», señaló a Anne, «aunque apareció hecha un desastre, dijo la verdad por teléfono, no tuvo miedo, y yo me he callado durante años, fingiendo ser una muñeca feliz».
La mesa se convirtió en una arena. Nicholas intentó intervenir, acusando a Anne de provocar. Sir Richard lanzaba rayos y truenos contra su esposa. Lady Eleonora respondía con una furia inesperada, descargando todo el rencor acumulado. Catherine y Marcus estaban sentados, acurrucados uno contra el otro, con rostros que eran máscaras de conmoción y horror. Anne observaba, tranquila como un remolino. No echaba más leña al fuego. Ella lo había encendido y ahora observaba cómo ardían las fachadas. Entonces se levantó Marcus. Su rostro joven estaba pálido, pero decidido. Golpeó la copa con el cuchillo. El tintineo hizo que todos se callaran. Estimados padres, su voz, normalmente suave, sonaba metálica y firme. Este desastre debe terminar. Ahora mismo. Padre, miró directamente a Sir Richard. No permitiré que sigas insultando a mi esposa y a su madre. Estoy en total desacuerdo con tus argumentos sobre la familia y el control. Y hace tiempo que quería decirte que tu obsesión por la familia unida, bajo tu mando, nos ha convertido a todos, no en parientes, sino en tus subordinados, en actores de tu espectáculo. El espectáculo ha terminado. Se hizo un silencio espeso, como la nata. Sir Richard miró a su hijo como si lo viera por primera vez. En sus ojos se reflejó la incomprensión, luego la ira y finalmente algo parecido al miedo. Lady Eleanor bajó la mirada, pero las comisuras de sus labios se crisparon en una especie de sonrisa. Nicholas se limitó a mirar fijamente al frente. «Nos vamos», dijo Marcus, ayudando a Catherine a levantarse. «Kate, mamá, vamos». No preguntaba, afirmaba. Sir Richard se levantó de un salto y empezó a gritar algo, pero Marcus ya estaba llevando a Catherine y Anne hacia la salida, sin mirar atrás. Lady Eleonora, tras lanzar una última mirada fulminante a su marido, también se levantó y los siguió con orgullo, dejando a Sir Richard y a Nicholas solos junto a la mesa destrozada, bajo las miradas condenatorias de todo el restaurante. Anne, Marcus, Catherine y Lady Eleonora, que se había unido inesperadamente, se sentaron en una pequeña mesa en un rincón acogedor y tranquilo del bar La Pérgola, lejos del salón principal. El camarero, manteniendo su profesionalidad y serenidad, les trajo la carta. Anne eligió langosta. Cuando trajeron el plato, rompió lentamente la pinza, con movimientos sorprendentemente tranquilos. «Era de esperar», dijo pensativa, saboreando la tierna carne. Tarde o temprano, la fachada tenía que derrumbarse. ¿Y sabes qué? Por fin me siento libre. Bebió un sorbo de agua. «Por cierto, he decidido llamar a ese cachorro Nick, en memoria de tu padre, Catherine. Lo echo de menos, aunque haya tomado otro camino». Catherine soltó una risita entre lágrimas, una risa de alivio y sorpresa. Marcus sonrió, relajándose por primera vez en toda la noche. Anne le puso la mano sobre la suya. «Eres mejor que tu padre, mi querido niño. Mucho mejor. Y siempre me alegrará veros a los dos en mi casa». «En mi casa». Hizo una pausa y miró a su hija. «Por cierto, Catherine», añadió con inocencia, «¿por qué sigues sin decir nada de tu embarazo? ¿Estás esperando el consentimiento de Sir Richard para anunciarlo?» Catherine dio un grito ahogado y dejó caer el tenedor. Sus ojos se agrandaron. «Mamá, ¿cómo lo sabes? Instinto maternal, querida. O simplemente lógica. Es la tercera vez en una noche que te inclinas por el zumo de naranja y rechazas el champán, que tanto te gusta. Y tienes un aspecto radiante, a pesar de toda esta pesadilla». Catherine se sonrojó, luego se echó a reír, y en esa risa había lágrimas y una felicidad inmensa. «Sí, 2 meses. Queríamos decírtelo hoy, pero luego todo salió mal. Ahora es el momento», sonrió Anne,
mirando los rostros radiantes de su hija y su yerno. Un nuevo miembro de la familia, una familia de verdad, sin falsas apariencias. Cruzó la mirada con Lady Eleanor. En sus ojos ya no había desprecio gélido. Había algo nuevo. Respeto, comprensión, quizás solo cansancio de las máscaras. Anne le hizo un gesto con la cabeza. La batalla había terminado. El futuro, complicado pero real, solo estaba empezando. Y en la clínica la esperaba Nick, pequeño, frágil, pero vivo, como ella misma. Un año después, en el otoño dorado de Inglaterra, Anne Peterson caminaba por el camino familiar de vuelta a casa desde el trabajo. El aire en Hereford era limpio y fresco, olía a hojas caídas y al humo de las chimeneas. Cerca de ella, con una elegante correa de color burdeos, caminaba Nick. Ya no era un patético montón de suciedad y dolor, sino un auténtico caballero del mundo canino. Su pelaje, lavado y curado, brillaba con un cálido tono dorado y cremoso, y sus inteligentes ojos castaños miraban al mundo con despreocupada curiosidad. Llevaba la cabeza alta, y su nariz, antes rota, ahora solo le daba un aire de encanto luchador. En la oficina de Vector Consult Ltd., todo seguía igual y todo había cambiado. Anne seguía haciendo balances, pero ahora su despacho era un poco más espacioso y en la mesa había un letrero que decía «Contable jefe». El señor Gardiner, al llamarla una mañana, constató con sorpresa: «Peterson, usted se ha vuelto diferente, más tranquila y segura. Antes era una excelente empleada, pero ahora es un pilar. Este ascenso era necesario desde hacía tiempo». Anne le dio las gracias sin entrar en explicaciones, porque sabía que el verdadero apoyo no se encuentra en un puesto, sino en saber que puedes decir no, y que el mundo no se va a acabar, y que a veces lo más importante es frenar a tiempo para salvar una pequeña vida. La casa de Weaver Road, su tranquilo refugio, ahora lo compartía con Nick. Las huellas de los juguetes del perro y la acogedora cama junto a la chimenea se habían convertido en parte del interior. Pero eso no era lo que más la alegraba. La mayor alegría era el pequeño Gerald Marcus Vanderbilt, un niño inteligente con los ojos de Catherine y el mentón obstinado de Marcus. Anne iba a visitarlos varias veces a la semana, encantada de cuidar a su nieto mientras los jóvenes padres podían descansar o ocuparse de sus asuntos. Esas horas llenas de la risa del niño, el olor a talco y las tranquilas conversaciones con su hija mientras tomaban el té, se convirtieron en un bálsamo para el alma de Anne. Las relaciones dentro del clan Vanderbilt encontraron un nuevo equilibrio más saludable. Marcus, tras mostrar firmeza en la pérgola, no rompió definitivamente con su padre. Tras unos meses turbulentos de enfriamiento y duras conversaciones, en las que Marcus dejó claras sus límites y prioridades, se alcanzó una frágil tregua. Sir Richard, aunque no cambió radicalmente, aprendió a respetar las decisiones de su hijo y a controlar su obsesión por el control, especialmente con respecto a Gerald. Era un abuelo estricto, pero generoso, y Anne, observándolo desde fuera, aprendió a tratarlo con una cierta comprensión distante, pero sin el miedo que sentía antes. El regalo más inesperado del destino fue Eleonora. Aquella explosión en el restaurante fue para ella el catalizador de su liberación. No se marchó de Richard, pero dejó de ser una sombra silenciosa. Encontró la fuerza para dedicarse a la caridad, algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, y lo más sorprendente, encontró un lenguaje común con Anne. Se podía llamar amistad con cierto esfuerzo. Más bien era un entendimiento mutuo entre dos mujeres que habían sobrevivido a sus propias guerras y habían aprendido a valorar la sinceridad. Se reunían para almorzar, hablaban de libros, de Gerald y a veces,
con cautela, de sus complicados maridos. Lady Eleanor incluso fue un par de veces a tomar el té a casa de Anne, para deleite de Nick, que enseguida reconoció en ella un alma gemela. Anne se detuvo frente a su casa y dejó que Nick olfateara su arbusto favorito. Miró la fachada, sólida, de ladrillo, que ya no parecía un símbolo de concesiones pasadas, sino simplemente su hogar, su refugio tranquilo. La vida no se había vuelto perfecta. Nicholas llamaba de vez en cuando, normalmente cuando necesitaba algo, pero ella había aprendido a negarse, con educación, pero con firmeza. El trabajo a veces era intenso, pero en su interior reinaba la paz. Esa misma paz que había encontrado al elegir un cachorro en la carretera en lugar de una cena falsa. Una paz en la que era dueña de su tiempo, de sus decisiones y de su felicidad. Vamos, Nick, mañana iremos a ver a Gerald. Seguro que ha aprendido algo nuevo. Nick movió alegremente la cola y se precipitó hacia la puerta familiar, hacia el calor y el cuenco, hacia una vida que, a pesar de todas las tormentas del pasado, resultaba sorprendentemente buena. Y Anne lo siguió, sonriendo al fresco viento otoñal y a la tranquilidad que por fin había encontrado.